Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa semanal de análisis político. Una semana intensa, una semana de escándalos, una semana de claroscuros, una semana de resoluciones del INE, pero sobre todo una semana en donde la política, el escándalo y los arrebatos personales se han pues ubicado como los protagonistas en la vida política de nuestro país. Agradezco como cada semana la presencia de voces autorizadas, de especialistas, de auténticos analistas políticos. Agradezco la presencia del arquitecto Adrián Lainez Quiñones, exsecretario general de Gobierno del Estado de Durango, también ex senador de la República. Bienvenido, arquitecto, muy buenos días. Buenos días, Julio, me da mucho gusto saludarte, saludar a tu auditorio y saludar también a nuestro amigo Demetrio Sodi la Tijera. Buen día. Y también nos acompaña otro prestigiado político, hombre de amplia experiencia y sobre todo de reconocimiento a nivel nacional, don Demetrio Sodi la Tijera, ex senador de la República y casualmente ya también en algún momento fuera alcalde, en su momento delegado en la Miguel Hidalgo. Bienvenido, Demetrio, buenos días. Julio, Adrián, muy buenos días a los dos. Gracias, gracias. Pues quiero iniciar esta mesa, si me lo permiten, con un tema que ocupa y preocupa a los capitalinos. Hoy es el día precisamente, hoy es el día de las definiciones. Es el día de la determinación de Morena para resolver por este método pues muy particular de encuestas o de intención de voto o de reconocimiento a sus candidatos, a sus aspirantes. Pero también quiero que me den su comentario sobre esta resolución de la autoridad electoral sobre la paridad de género. Lo platicamos la semana pasada, pero hoy, a 8 días de distancia, ya es una realidad. Ya está prácticamente confirmado. De las 9 gobernaturas, 5 tendrán que ser para mujeres y eso es un dilema para los partidos políticos y los liderazgos ciudadanos. Quiero iniciar esta primera ronda con don Demetrio Sodi la Tijera. Demetrio, ¿qué opinión te merecen estos dos temas? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que en el caso de la decisión del INE y que luego fue ratificada por el tribunal, pues finalmente es una intención que se tiene, ¿no? Son acciones afirmativas para ir abriendo el espacio a las mujeres. Se ha logrado mucho en la Cámara de Diputados, en el Senado, hay prácticamente equidad de género, pero no en las gobernaturas. Todavía tenemos muy pocas gobernaturas y entonces un esfuerzo adicional le complica un poco la vida a los partidos. No quiere decir que un estado sean puras mujeres. Se puede dar el caso que en un estado haya candidatos hombres y candidatos mujeres. La obligación es para los partidos que tienen que promover la participación de las mujeres. Ahora, en el caso de la Ciudad de México, bueno, yo creo que ya le convendría un cambio a la Ciudad de México. Ha estado gobernada demasiados años por el PRD y ahora por Morena. Y creo que los cambios siempre son positivos, porque llegan nuevas ideas, llegan nuevos equipos, no se sigue una inercia que ya son, esto viene desde 1997, que la Ciudad de México está gobernada por el PRD o por Morena. Y creo que hoy con la idea del Frente Amplio, pues se abre esa posibilidad. Yo creo que más allá de si es Harfuch o si es Clara Brugada, la verdad, a mí me da lo mismo. Lo que tenemos que buscar es que la opción que tenga la ciudad sea una opción ganadora y sea una opción que traiga propuestas diferentes, propuestas nuevas. La Ciudad de México finalmente sigue siendo a nivel nacional pues un referente de toda la vida política nacional. Aquí está el gobierno federal, está el Congreso, está la Corte, y yo sí creo que conviene un cambio. Los cambios siempre son positivos, las alternancias, y la Ciudad de México hace mucho que no tienes alternancia. Entonces, más allá de si es Clara Brugada o Omar Harfuch, que a mí la verdad me da lo mismo, García Harfuch, ojalá la oposición, el Frente Amplio, tenga una propuesta también diferente, ¿eh? Una propuesta que haga, que signifique un cambio para la ciudad y un avance para la ciudad.
Totalmente de acuerdo. Ahora sí, quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanís, otro hombre que ha hecho de la política una actividad profesional, seria, digna, y sobre todo, yo quisiera escuchar su opinión, su análisis en este contexto polémico, en este contexto de incertidumbre. ¿Qué opinión le merece, arquitecto, este tema en la capital de la República Mexicana para Morena, la oposición, y el tema de la paridad de género? Bueno, quiero empezar por lo de la paridad de género, Julio. Quiero decirte que México se ha tardado mucho en darle el valor a la mujer que se merece. Nos hemos tardado muchísimo. Eso no quiere decir de que, como en muchos países del primer mundo, no se requieren y no se necesitan muchas cosas que hacemos aquí en México, como es el caso de que obligar a los partidos políticos a la paridad, porque en determinado momento, si no se exige y no se pide en determinado momento este tipo de normas, pues no avanzaría el posicionamiento de la mujer, como es el caso también de que hace cuenta las impugnaciones que tenemos y que México es de los pocos países en el mundo que tenemos tribunales electorales, porque en muchos casos el proceso electoral que se lleva es tanta la participación ciudadana o tanta en determinado momento la credibilidad que no se necesitan ni impugnaciones, ni defensas, ni todo lo demás. Entonces, México en su incipiente democracia que tiene los últimos 20 años, de alguna manera ha tenido que ir forzando muchas acciones y una de ellas es la de la paridad de género. Carla Humphrey fue la que empezó por parte de lo que es el INE a promover realmente que debían de ser 5 las mujeres de las 9 gubernaturas, que porque no se podría decir que 4 y medio, o sea, para que fuera la paridad. Y en ese momento, pues bueno, hay cierta imparidad porque ya no hay un equilibrio, porque los hombres serían en el caso 4, pero sin embargo es muy importante porque estamos en tiempo de mujeres, que vamos a tener una presidenta de la República el año que entra, en el 2024, por lo que estamos viendo. Entonces sí es necesario que sigamos impulsando y sigamos apoyando a la mujer para que quizá en un futuro ya solitos y que sea una obligación, se van a tener que ir dando absolutamente todo lo que se refiere. Inclusive, por ejemplo, en el caso, y hay que decirlo, no es justo que muchas veces el que gane una encuesta, como lo están poniendo como método, en el caso de Morena, no precisamente sea el que vaya a ser el candidato, porque si salió hombre y en ese momento dijeron que ahí tocaba mujer, pues se lo van a tener que dar a la mujer. Entonces, y en ese caso, pues no sabemos cómo está sucediendo actualmente, de que algunas no dejaron que se registrara, como el caso de Morelos, en ese momento están renunciando a su partido, como también por otras cosas están renunciando también, como es el caso de la diputada de Guerrero, que en determinado momento no quisieron etiquetar los recursos, porque no es lo mismo en determinado momento se diga hay 61,000 millones de pesos y ya se los dimos a la CFE, ya se los dimos a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. No es lo mismo que etiquetarlos y ponerlos en el presupuesto bajo el rubro de un fondo. Si el otro señor tiene miedo o tiene pavor o tiene fobia contra los fideicomisos, pues que se le ponga fondo. Y bueno, pero ese es mi punto de vista en relación a lo de la paridad. En el caso de la Ciudad de México, el día de hoy se va a definir prácticamente, el día de hoy es el día D, en el que o es Clara Brugada por parte de, si tocaría la paridad de género mujer, o si es Omar García Harfuch. Entonces, cualquiera de los dos hoy quedaría definido. Es una situación en la que son dos elementos totalmente diferentes. Se ataca mucho por el lado por lo que ellos se autodenominan chairos, que Omar García Harfuch es fifí y que Clara Pulgada es la que representa en determinado momento el mayor número de votaciones o de simpatizantes donde hay mucha población electoral, como es el caso de Iztapalapa. Entonces, el día de hoy vamos a conocer qué es lo que va a suceder este día cuando se defina si es por el lado de Omar García Harfuch
o es por el lado de Clara Brugada la Ciudad de México. Ese es mi Claro que punto. sí. Gracias, arquitecto, muy amable. Y bueno, pues efectivamente, como bien refieren nuestros especialistas esta mañana, pues hoy es el día de las definiciones. Y hablando de definiciones o determinaciones, Morena exige a Marcelo Ebrard defina su futuro dentro o fuera de Morena. Y bueno, pues evidentemente el movimiento ciudadano también está atento a esta determinación que pudiera dar a conocer de manera pública Marcelo Ebrard. Y bueno, también se hace público el nombramiento, al menos la propuesta del Ejecutivo Federal, para que otro Omar, exgobernador de Hidalgo, precisamente Omar Fayad, pues ya candidato, ¿verdad?, a ocupar un cargo dentro del Servicio Exterior Mexicano como embajador. Bueno, Noruega no es cualquier cosa, pero ya está el premio a este ex gobernador priista, no sé cómo llamarle, pero ahí quiero preguntarle a don Demetrio Soy la Tijera, ¿qué opinión le merece estos dos temas de definiciones? Marcelo Ebrard y Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo. ¿Qué opinas, Demetrio? A ver, mira, yo creo que son casos similares en algo, igual que otros muchos. Ambos quieren mantener una vida política, ambos no quieren irse al retiro. Entonces, ¿cómo que es que el gobernador Omar, que perdió Hidalgo, ahora va a aceptar una embajada en Noruega? Pues porque quiere continuar en la vida pública. Muchos de los que hemos estado en la vida pública no lo hacemos por recursos, no lo hacemos por un ingreso, podríamos haberlo tenido, perdón, mucho más alto en el sector privado. Lo hacemos por un compromiso, por una vocación. Entonces, Omar, perdón, en el caso del embajador de Noruega, pues él quiere fallar, quiere continuar en la vida pública, el gobierno le abre las puertas. No es cierto, yo pienso que hayan vendido la elección, ni tampoco es el caso de Alfredo del Mazo. Las elecciones no las vende un gobernador, las gana el candidato. Entonces los candidatos dicen, la perdí por culpa del gobernador, no la perdiste por culpa tuya. Yo cuando he ganado y he perdido en las elecciones, no le puedo echar la culpa a nadie, me echo la culpa a mí, que no pude convencer al electorado. Y entonces, y en el caso de Marcelo es igual. Yo creo que Marcelo ha manejado muy mal las cosas, porque ha llevado las cosas al extremo. Ayer el presidente, sin mencionarlo a él, pero fue durísimo contra él. En realidad dijo, si te sales, eres un oportunista, un traidor, un vendepatrias, todo le dijo, ¿no? Entonces yo creo que Marcelo lo ha manejado muy mal. Marcelo, que era un político que tenía futuro, yo creo que no tiene ningún futuro. Dentro de Morena no tiene ningún futuro, no tiene ninguna posibilidad, ya se ganó la desconfianza de todos, ¿no? Y ha hablado de más que iban a bloquear el presupuesto o que iban a bloquear la desaparición de los fideicomisos. Bueno, fue una senadora, una diputada, pero de ahí en fuera no pasó nada. Creo que a Marcelo ya se le acabó el momento, tiene que definir hoy, y yo creo que su única alternativa, desde mi punto de vista, si ya no tiene espacio en Morena, su única alternativa es el Partido Movimiento Ciudadano. Ahí le van a abrir las puertas, sí significa una mayor votación para la presidencia que lo que significaría Samuel García, pero de todas maneras, es decir, ya su futuro, él no va a controlar MC lo van a controlar los jóvenes. Al momento del retiro de Dante no le van a dejar el partido a Marcelo. Marcelo o crea un nuevo partido o se vuelve un candidato. ¿Qué va a hacer después de que pierda la presidencia? Pues nada, va a ser un político prácticamente en retiro sin espacios. Creo que el caso de Marcelo lo ha manejado muy mal. El caso del exgobernador de Hidalgo, bueno, quiere una opción. Y yo no veo mal, es igual el caso de Saldívar. A ver, renuncia a Saldívar. Pues ¿cómo va a renunciar? Pues ya quiere otra actividad y quiere continuar en la actividad política. Yo no lo veo mal, a lo mejor estuvo muy mal manejado y lo manejó muy mal con la fotografía, haciendo público el acercamiento previo que había tenido con Claudia Sheinbaum, pero de ahí en fuera, yo creo que los políticos que tenemos, que hemos tenido una vocación, estamos dispuestos a movernos para mantenernos, no por un sueldo, sino por un compromiso. Y yo creo que toda la crítica a Saldívar tienen razón, pero él tiene derecho a decidir por dónde quiere seguir su vida personal y su vida profesional, ¿no? De acuerdo. Opinión de don Demetrio Soy la Tijera, siempre contundente, fuerte, clara. Ahora quiero escuchar el análisis y también la opinión fuerte y contundente del arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto, usted también es un hombre igual que don Demetrio, de amplia experiencia y de una carrera político y legislativa muy amplia. A ver, ¿qué opinión le merece el manejo, las formas de Marcelo Ebrard
Por ahí se ha filtrado que le podrían estar haciendo operación cicatriz, le podrían estar ofreciendo incluso el liderazgo en el Senado de la República dentro de Morena. ¿Le ve usted futuro a Marcelo dentro de Morena? ¿Qué opinión le merece este tema, arquitecto? Mira, yo considero, Julio, que en primer lugar Dante Delgado lo está esperando con los brazos abiertos. Yo entiendo que próximamente sería, como él mismo lo dijo, Marcelo sería el externo. En el caso del gobernador de Nuevo León, sería Samuel el interno, que ya este domingo se van a registrar el Movimiento Ciudadano. Entonces ya estamos a pocas horas de que Marcelo Ebrard, el día de hoy o mañana, pueda en determinado momento ya tener una definición clara de qué es lo que quiere. Se ha tardado mucho. Estas reacciones tardías de alguna manera también demeritan mucho porque de alguna manera se va desgastando la figura política y además de ello inician muchas especulaciones que no ayudan muchas veces en lo que es la imagen del político. Eso es en relación a lo que es Marcelo. En relación a lo que también comentabas de lo que son las embajadas. Yo te quiero decir que de los primeros embajadores que hubo en México que se deshacían y los mandaban al ostracismo fue don Gonzalo N. Santos, fue el primer exgobernador y gran líder que había y que ponía no más gobernadores en San Luis Potosí, sino también en Coahuila y también en Durango y en algunos otros estados. Entonces, cuando el presidente de la República lo sintió incómodo, lo mandó de embajador a Bélgica. Posteriormente empezó a darse como premios también por el lado de grandes literatos y por otras figuras, las embajadas. Pues, claro, por supuesto, a los que estudiaban diplomacia, los que tenían carrera diplomática, de alguna manera también, los premiados con las embajadas. Las embajadas realmente las más importantes que se puede hacer política, pues es la embajada en Washington, en Estados Unidos, la embajada en la ONU y la embajada en España después de que prácticamente hubo un lapso muy grande en el que el país, tanto México como España, perdieron sus relaciones con Francisco Franco y después de eso, entonces fue realmente esa embajada algo de importancia para los políticos mexicanos. Recuerdo también cuando José López Portillo veía muy incómodo a Luis Echeverría, bueno, lo mandó de embajador a las Islas Fiji, porque no había en ese momento un lugar más lejos para poder sacárselo de aquí y que no pudiese regresar, porque para regresar un embajador no puede nomás tomar el avión y regresarse. Tiene que pedirle permiso al canciller y si el canciller en ese momento no les contesta el teléfono o no les contesta la solicitud o no les dé el permiso, no pueden moverse en eso. Entonces, esto que ahora se ha estado usando por parte de gobernadores de oposición que en determinado momento han perdido sus estados y que se les ha estado dando este disque premio de consolación, pues yo no le veo ningún premio porque los están sacando. En el caso, por ejemplo, de Quirino Ordaz, pues yo no sé cómo le van con todos los negocios que le dejó su señor padre, el arquitecto Quirino Ordaz, en Mazatlán, y yo no sé si en determinado momento les convenga o no les convenga estar en ese momento fuera de sus negocios, porque muchas veces, y he conocido a muchos políticos que cuando regresan y quieren otra vez poner sus propiedades o su patrimonio en orden, ya no lo pueden hacer por edades muchas veces, otra vez porque ya no tienen la oportunidad o porque realmente les cierran las puertas. Pero bueno, en fin, yo considero, y es mi punto de vista, que para hacer política, lo que se llama política, así como decía Carlos Salinas de Gortari, que necesitaba gentes de tiempo completo que hicieran política, no creo que las embajadas sean para hacer política, porque de alguna manera sí tienen un premio en cuestión turística, en cuestión de relaciones públicas, en cuestiones diplomáticas, en cuestiones de andar en brindis, de andar en cuestiones sociales de muy alto nivel, pero no precisamente para hacer política. Son pocos los embajadores que han regresado.
a hacer política y que se van a posiciones de gabinete, que se van a posiciones de presidir algún partido político, que se van de líderes de un senado, pero realmente yo considero que lo de Omar Fayad no es realmente, o sea, a lo mejor para él de no estar haciendo nada a estar de embajador de Noruega, pues a lo mejor es una nueva experiencia, a lo mejor le permite el tiempo necesario para escribir algún libro, para hacer otras cosas. Pero ya de política no creo yo que le permita ser ni un escaparate, ni un aparador, ni tampoco ni siquiera un trampolín para llegar a ciertas posiciones sobre todo de cierta importancia. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Es un tema, pues, polémico, un tema efectivamente de intereses, un tema de compromisos o de decisiones gubernamentales, particularmente desde la presidencia de la República. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de esta mañana en esta mesa de análisis semanal. Platicaremos al regreso del escándalo del ministro Arturo Saldívar, platicaremos del escándalo de ayer. Se da a conocer una filtración en el periódico New York Times, el escándalo de espionaje por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hacia diversos personajes de la vida política de nuestro país. No te cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos. Amigos, pues ya estamos de regreso en esta mesa semanal. Agradezco el apoyo de nuestros patrocinadores, del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, del Colegio Nacional de Abogados, sobre todo de la empresa de fabricación de artesanías Salanueva, especialistas en la fabricación, elaboración e importación de adornos navideños, nacimientos, que en esta temporada navideña son muy importantes. Agradezco el apoyo de estos grandes empresarios mexicanos que apoyan y respaldan este proyecto Contrastando Ideas Noticias, que gracias a ellos hoy es una realidad y puede llegar hasta ustedes. Y bueno, pues antes de irnos a corte, platicamos precisamente de este nuevo capítulo de escándalos en la Suprema Corte de Justicia. Hay nuevamente intereses, hay debates, hay preocupaciones, hay declaraciones, imputaciones y señalamientos por la posible comisión de un delito de espionaje. Este delito en donde no existe de por medio una orden judicial, menos una carpeta de investigación. Sin embargo, New York Times publica y denuncia la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que en estos precisos momentos está en el ojo del huracán porque el PRI y el PAN y otros diputados locales independientes
no han expresado su voto a favor para ratificarla un segundo periodo. Me atrevo a preguntarle a don Demetrio Sodi qué opinión le merece este nuevo escándalo donde se señala, se imputa y se da a conocer esta serie de investigaciones a panistas renombrados como un alcalde en Miguel Hidalgo, un alcalde en Benito Juárez, una senadora de la República, incluso gente de Morena como Higinio Martínez y el propio Horacio Duarte. ¿Qué está pasando en Morena? Viejas prácticas priistas, lo que denunciaban, que no eran iguales, resultaron ser peores. Demetrio, ¿qué opinión te merece? Mira, lo que pasa es que lo único que es que no es nuevo. Este escándalo viene desde abril de este año. Es un refrito. Lo que pasa es que en México, ¿cómo estiramos las noticias, eh? Todavía sigue todo lo que hace sucedido. Yo creo que el 68 todavía no se aclara, nomás figúrate, digo. Entonces, yo estaba oyendo hace rato el programa de Ciro Gómez Leiva, que esto viene desde abril, desde mayo. Es un refrito que se vuelve actual porque lo confirma Telcel, de que sí le exigió la Procuraduría del Distrito Federal, le exigió dar la información. En fin, es una cosa que está ya en proceso. Estaba el delegado de Benito Juárez diciendo que hay una denuncia ante la Procuraduría General de la República que no ha avanzado. Es el problema en México, que muchas cosas no avanzan. Entonces mantienen vigentes años y años porque la Procuraduría simplemente los deja ahí pendientes, ¿no? Entonces, más que un escándalo es pues una confirmación de que la justicia en México y tanto la Procuraduría del Distrito Federal como la Procuraduría General de la República no funcionan cuando no quieren que funcionen. Cuando tienen interés en que algo se aclara de inmediato. Aquí no hay interés, pues no hay interés por parte de Morena de que se ponga en evidencia a la Procuradora del Distrito Federal, que ojalá no la ratifiquen. Yo creo que es una gente demasiado ligada a Morena, demasiado empleada de Morena y empleada en su momento de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y se supone, esa era la idea de la Procuraduría Independiente o la Fiscalía Especial, de que fueran independientes, ¿no? Entonces, ojalá no la ratifiquen y ojalá este no escándalo nuevo, sino este escándalo que ya tiene mucho tiempo en el aire, sea una razón para que no logre la mayoría calificada que se requiere para que sea ratificada. O en el caso de Saldívar, lo que pasa es que como a veces no hay noticias, cualquier cosa la hacemos escándalo. Renunció Saldívar y ya, y no pasa nada. Digo, se le dio la gana de irse de la corte. Yo creo que en la corte ya no tenía nada que aportar. Había sido presidente. Yo creo que su posición es bastante incómoda. Creo que se ha desprestigiado mucho. Yo creo que la que debe preocuparse es Claudia, porque no es un ministro con prestigio. Creo que fue un ministro con prestigio hasta que fue presidente, pero la forma en que ha actuado después de ser presidente, en el mismo interior de la Corte, su posición ha de ser muy incómoda. Yo creo que después de ser presidente de la Corte y cuando trató no de reelegirse, pero ampliar su periodo por 2 años, perdió todo el respeto de sus compañeros que no querían ¿por qué va a aumentar su plazo 2 años, tanto como presidente de la Corte y en la Judicatura? Y yo creo que perdió el respeto de todos sus compañeras y compañeros ministros y ministras. Y entonces no le queda otra. Creo que más que un activo que está integrándose al equipo de Claudio Sheinbaum, es un peso, es un desprestigio. Eso no habla bien de que Claudia esté invitando a un ministro que el único que demostró es una sumisión total al presidente de la República. Entonces Claudia creo que se equivocó y el hombre está buscando pues ahí sí, ahora sí, cómo mantiene su espacio y su carrera política, que inclusive sacrifica su jubilación, porque me imagino que su posición al interior de la Corte era insostenible, ¿no? Como es insostenible de las 2 ministras que nombró el presidente y que son, pues, incondicionales. No son ministros de la Corte, son gestores del presidente López Obrador. Fuerte, fuerte, Demetrio. Arquitecto, ¿qué va a pasar con estos personajes? ¿Qué va a pasar con esta autonomía, esta independencia de una fiscal, como bien dice don Demetrio Sodi, pues poco independiente, poco autónoma, poco seria, que en este momento está en el ojo del huracán, nadie la quiere ratificar, salvo que no sea Morena? ¿Qué opinión le merece ese escándalo de espionaje, arquitecto?
Totalmente de acuerdo con Demetrio, la autonomía, que es lo que siempre se ha estado buscando para pasar de las Procuradurías Generales de Justicia a las fiscalías, es precisamente ese toque de autonomía, no de ser empleados, no de estarle cargando el portafolio a los gobernadores o a los jefes de Estado, o en el caso de la Ciudad de México, o en el caso de la Presidencia de la República. Entonces, en el caso, por ejemplo, que se dice, bueno, también cuando la perra es brava, pues también a los de casa muerde. Entonces, de alguna manera, lo que fue Horacio Duarte y Genio, pues, ¿qué era lo que querían con ellos? Pues de alguna manera descarrilarlos también por la cuestión del Estado de México, que ya eran los competidores de Delfina. Entonces, todo eso obliga a que estas gentes que les gusta la perversidad y que les gusta lo que dicen que no son iguales y que sí son más iguales sino peores, y que muchas veces, lamentablemente, quizá en el pasado sí se estaban haciendo muchas cosas de esa naturaleza, no había tanta tecnología, digo, últimamente sí, pero antes no, como se usaba precisamente a gobernación, se usaba al CISEN, se usaba al servicio secreto, se usaba a muchas instituciones de alguna manera que se tenían en gobernación y en algunas otras instituciones para hacer investigación y espionaje. Hoy es descarado porque a través de los medios digitales que tenemos, los electrónicos, el Telcel y todo este tipo de empresas que de alguna manera te hacen las sábanas correctas, te sacan todos los WhatsApp, te sacan tus llamadas. Bueno, realmente pues es muy lastimoso para las personas porque están afectando su intimidad y sobre todo en el caso en el que se aprovecha este tipo de instrumentos para tratar de desvirtuar quién eres tú y afectar tu imagen y sobre todo acabar con tu prestigio personal. Yo considero que independientemente de que haya sido desde hace tiempo, bueno, sí se debe de investigar. Claro que la Fiscalía General de la República no le va a hacer nada a la Fiscalía de la Ciudad de México. Vemos hace poco qué pasó con la Fiscalía de la Ciudad de México, cómo se metió y hasta utilizó la Marina para ir por el fiscal de Morelos. Y estamos viendo cómo en ese momento muchas vendetas personales se les da a la Fiscalía para que en ese momento las ejecuten. Y por el otro caso que estamos también comentando en relación al otro punto que era el de aparte del de la fiscalía, el otro punto. El ministro Arturo Saldívar, la renuncia de Saldívar. Quiero decir que una de las carreras antiguas, de las profesiones más antiguas que tiene México, que tiene todo el país, de hace más de 100 años, es la abogacía, es la escuela de derecho, son las facultades de derecho. Entonces quiero decirte que ha habido cientos de miles de profesionistas de la abogacía que han estado saliendo y que siempre han considerado que uno de los puntos, sobre todo los que litigan y todo, que más reconocidos y que más dignidad ha dado es el hecho de llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, vemos que en el caso de Arturo Saldívar ha perdido la dignidad, que eso es muy importante. Si él debería, y él quería renunciar y que no se le dio su ampliación a la presidencia, en ese momento, una vez que ya hay presidente, con dignidad debería decir, me retiro, he cumplido ahora sí mi ciclo, como presidente ya no me interesa ir a una sala, ya no me interesa. Entonces yo con mucha dignidad, con la frente en alto, me retiro, adiós. Pero no, se dedicó de alguna manera a ejercer sus facultades que todavía tenía como ministro, poniéndose a disposición del Ejecutivo Federal, votando en contra de muchas de las acciones que en determinado momento hasta en contra de lo que era constitucional y que de alguna manera siempre al haber alguna promoción de inconstitucionalidad, él inclusive se molestaba, hacía declaraciones, todo ese tipo de cosas negativas. Y aparte, yo te voy a decir una cosa, independientemente ya cuando tú como abogado llegas a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, estás 14 años dentro de este tribunal, dentro de esta área del Poder Judicial Federal. Bueno, pues yo creo que después de los grandes sueldos que tuviste, después del
el proceso que tuviste como abogado hasta llegar a esos niveles, yo creo que lo mejor es tener la dignidad cargando por no de andar haciendo, porque ahorita lo más probable es que lo tengan cercano a lo que es, en el caso de Claudia Sheinbaum, con el objeto de que empiece a hacer la tarea de cómo destruir al Poder Judicial y cómo tratar de tener los elementos necesarios para que en ese momento existan un proceso y conviertan a los ministros en políticos, que sean políticos de Morena, que apoyen en ese momento este partido para que en ese momento a través de una votación el pueblo bueno, lindo, hermoso vote por ellos y ese momento pues prácticamente les va a venir a hacer un desgaste tremendo porque si de alguna manera los ministros, muchos fueron cuestionados por tales acciones o ciertas circunstancias, en este caso ya que es que los designe como candidatos, cuestiones electorales, que es lo que pretenden en ese momento ganen, bueno, pues vamos a ver la injusticia que se va a ver dentro de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Ese es mi punto de vista. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Sin lugar a dudas, varios especialistas como ustedes han afirmado que esto es una estrategia maquiavélica del Ejecutivo Federal que pone en entredicho el prestigio, el honor, la dignidad de un jurista que fue reconocido y respetado por su quehacer, precisamente como juzgador en la máxima tribuna de un juez, de un órgano del Poder Judicial de la Federación, como la Suprema Corte de Justicia, ocupó la máxima magistratura, presidente de la Corte. Sin embargo, ahora se ha vuelto un burócrata o aspira a eso, ser un siervo más, un servil, colaborador, leal y a ciegas del poder de Andrés Manuel López Obrador y en su momento de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, bueno, pues obviamente los escándalos no se detienen, pero por otra parte la UNAM sigue defendiendo la autonomía, la UNAM sigue haciendo gala de su independencia y su Junta de Gobierno ha nombrado a un nuevo rector. Y ahí quiero pedir la opinión de nuestros especialistas y su conclusión final. Estamos en la recta final de este programa. ¿Qué opina del nombramiento de este economista que ocupará el cargo de secretario general de la UNAM, precisamente en la administración de Enrique Graue, ahora Leonardo Lomelí Vanegas? ¿Qué opina Demetrio Soy la Tijera? Mira, sin duda es un hombre con todos los prestigio, experiencia, conocimientos para ser Claro. rector. Pero lo más importante es la transparencia, la forma en que se manejó todo el proceso, incluyente. Nadie va a protestar, nadie se va a sentir marginado, no fue a través de una encuesta, no fue a través de un dedazo. Es un hombre que seguramente va a mantener y a proteger la autonomía de la universidad sobre los intentos del presidente de desprestigiarla, ¿no? Que ha sido una constante. Creo que lo más notable es eso, que las cosas se pueden hacer bien cuando hay la Claro. voluntad de respetar los procedimientos, de respetar los tiempos, de abrir los espacios. Creo que más allá de que es un rector que seguramente va a continuar con el prestigio de la universidad, apoyándolo, promoviéndolo, el proceso fue impecable. Y eso en México hoy es raro, ¿no? Casi todos los procesos tienen sus manchas, sus problemas. Entonces yo creo que esa es una contribución, ya lo tenemos que aprender de la universidad, que siempre se maneja con esa autonomía, con la que ojalá se manejara también otros poderes, el poder legislativo, y ojalá se manejara también otros ministros y ministras de la Corte, ¿no? Totalmente de acuerdo, Demetrio Sodi. Gracias por esta conclusión final, gracias por el comentario y cierre de esta mesa. Vamos al cierre y al comentario final del arquitecto Adrián Alanís. ¿Qué opinión le merece el nombramiento de este economista que llega a la rectoría de la UNAM, arquitecto? Bueno, en primer lugar quiero decirte que me da gusto porque es mi alma mater. Yo tuve el gusto, la satisfacción de estudiar a la Facultad de Arquitectura, antes Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Y quiero decirte que a pesar de los golpes bajos, a pesar de los ganchos al hígado que querían mandarle a la UNAM desde el Poder Ejecutivo, no lo lograron. Yo considero que esta decisión es de una persona que tiene no nada más el carácter, no nada más la experiencia, no nada más el conocimiento, sino tiene lo que estábamos hablando hace un rato, porque de alguna manera él fue director de la Facultad de Economía, hizo buen trabajo y eso le permitió a él ser ratificado por otro periodo más.
Y ahora lo que se encontraba él era como secretario general de la UNAM, que eso le permite también un bagaje de experiencia, de conocimientos, y que tuvo que ver él desde muy cerca todo el golpeteo que se tenía por parte del Ejecutivo Federal, que en determinado momento quería utilizar a la UNAM también como si fuese en ese momento otra dependencia más dentro de su propio gabinete. Esa dignidad y esa honorabilidad con la que se manejó el rector Graue, que realmente para nosotros siempre ha sido una persona también muy destacada, cuando el presidente de la República de alguna manera se ha negado a entregar los premios nacionales de ingeniería y de arquitectura, donde formo parte yo de esta directiva. Acudimos siempre al señor rector, y en Palacio de Minería ahí hacemos el evento, como lo hicimos hace mes y medio y como lo hicimos el año pasado y el año antepasado, y de alguna manera siempre se nos ha reconocido y siempre se ha visto, porque la presencia del señor rector Enrique Graue, de alguna manera siempre se consideró con mucha categoría y sobre todo con mucha dignidad. La honorabilidad de la UNAM no está a prueba, está ratificada, y eso nos da mucho gusto, deseándole al señor rector nuevo, a Lomelí, que tenga el señor economista un buen periodo y mucho éxito al frente de la UNAM. Pues ahí está la conclusión del arquitecto Adrián Alanís. Yo quiero agradecerle, como siempre, a nuestros analistas, amigos de Contrastando Noticias, estos minutos, este espacio que ellos nos hacen en su agenda de trabajo. Sé que están muy ocupados. Sin embargo, les reitero mi sincero agradecimiento y les reitero la invitación para la próxima semana a donde Metro Soda y la Tijera, y al arquitecto Adrián Alanís. La señora Beatriz Pajé se disculpó, tenía un compromiso, así como el doctor Marco Antonio Baños, pero la próxima semana espero nos van a acompañar en esta mesa semanal de análisis. Muchas gracias, arquitecto Adrián Alanís. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Adrián. Que tengan buena semana. Amable auditorio, no le cambie, ya está el maestro Nelson Vargas. Platicaremos de los Panamericanos y resultados, precisamente de nuestros deportistas mexicanos que traen muy buenos resultados. No le cambie, regresamos a contrastar ideas del deporte, regresamos.